leído en sus Biblias es la transfiguración. Pero para antes de ello, quisiera que nos devolviésemos un poco y recordásemos también acerca del mensaje que también nos compartía nuestro hermano Alejandro hace 8 días, porque pues va de la mano junto con el mensaje del día de hoy. Entonces quisiera que nos devolviéramos un poco, fuésemos al verso 21 del capítulo 16 de Mateo. Pues vamos a leer Mateo, capítulo 16, verso. Dice la palabra del Señor en Mateo, capítulo 16, verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tengamos presente mucho este primer verso, este verso 21. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: "Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres". Verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre y sus ángeles, y entonces matará a cada uno conforme a sus obras. Y el verso 28 dice: Cierto os digo, que hay algunos que están que no gustarán de la muerte, perdón, que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces vemos aquí como el Señor anuncia su muerte, anuncia lo que ha de pasar más adelante. ¿Y qué sucede con Pedro? Pues Pedro tiene como el deseo, el fugaz, el que responde de primeras, el que está allí y dice: Señor, ven, pero no debería pasar esto. Y curiosamente este mismo Pedro que después el Señor le dice: aléjate de mí, Satanás, era el mismo Pedro que antes atrás el Señor le había revelado las palabras de que el Señor había preguntado: ¿y ustedes quiénes son? ¿Sí? A lo que pues el Señor, Pedro responde y el Señor dice: esto no es revelado en el Señor, el Espíritu Santo. Entonces vemos como Pedro, junto con la relación con el Señor, está bien afianzado con él, pero hay momentos en donde quizás su carne, por sus circunstancias, hacen de que termine diciendo algo que pues realmente va en contra de él. Y adelantándonos y ahora sí ingresando a lo que es el capítulo 17, vemos cómo se junta esa última parte del verso 28 con el verso 1 del capítulo 17. Entonces vamos a seguir la lectura hasta el verso 13. Mateo 17, verso 1 dice: 6 días después de haber acontecido lo debido hace anteriormente, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Verso 4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor bueno, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oye. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, ¿verdad? Y no le conocieron, sino que hicieron con él
todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padeció de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había dado de Juan el Bautista. Acompáñame en esta oración. Señor y Padre Santo, en esta mañana te damos gracias, Padre, porque podemos conocer de ti por medio de tus palabras. Y gracias porque nos permites, por medio de tu Espíritu Santo, poder buscar y poder entender aquellas cosas que tú has- haces, Señor, hiciste y harás en usted. Ruego para que el mensaje que traes hoy, Señor, sea de aliento para nosotros, que no haya error en mis palabras. Permitas que tus palabras sean. Luego para que nos guíes, permitas que esta palabra sea viva y en nuestras vidas podamos proclamar tu nombre de la salvación. Y ahora en el nombre de tu amado. Amén. Bueno, vemos entonces aquí una escena bastante interesante en la cual el Señor se retira después de las circunstancias de lo que habíamos leído antes de cuando Él anuncia su muerte con los discípulos, pero se lleva a tres de ellos. Entre ellos tenemos a Pedro, a Jacobo y a Juan. Recordemos que cuando Él se retira y se va a Monte Alto, suele ser para oración, para tener un tiempo de intimidad. Y lo vemos más adelante como el Señor va avanzando y muestra eh, esto a estos tres discípulos. Lo vemos tanto en Mateo, pero también quisiera que leyéramos el complemento de los demás evangelios que se encuentra en Marcos 9, 2 a 13 y Lucas 9, 28 a 36. Entonces quisiera, por favor, también nos dirigamos un momento a Marcos 9, 2 a 13. Marcos 9, 2 a 13. En Marcos, verso 2 del capítulo 9 dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los podía hacer tan blancos. Y les pareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Llegamos tres empanadas para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, Este es mi hijo amado, él lo oí. Y luego cuando miraron, no vieron a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que nadie dijesen lo que habían visto, sino que cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito, del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada, pero digan, Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Entonces vamos como aquí Pedro, Jacobo y Juan acompañan al Señor Jesús en un momento bastante importante y algo totalmente fuera de lo común. Tanto los discípulos como estos tres vieron y acompañaron al Señor Jesús en momentos en los cuales el Señor Jesús se reveló con su gloria al hacer milagros. ¿Algunos recuerdan de qué milagros de los que hemos ya estudiado? ¿Qué milagros el Señor hizo hasta este momento en la lectura de Mateo? De Jairo, el tema de la multiplicación de los panes y los peces, ¿sí? Ya habían visto en gran parte el poder del Señor Jesús. Pero ¿qué leemos más adelante en el verso 2? Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la nieve. Entonces, imagínense la escena, ver cómo en el momento en que ellos andaban con el Señor Jesús, cómo el Señor iba sanando, curando. Para el hombre, para nosotros, quizás nunca hemos podido ver que, como decía nuestro hermano Alejandro, que hacía mucho énfasis de que el ver de que pronto una persona que no tuviese un brazo, tuviera un brazo.
Yo creo que para cualquiera de nosotros eso sería sorprendente, ¿verdad? O una persona que estuvo de nacimiento siempre siendo ciego, ¿verdad? Una persona que jamás había podido hablar, que pudiese hablar y pronunciar palabra y alabar al Señor. Incluso aún más sorprendente el hecho de llegar y comer en los panes y los peces fueran multiplicados y pudiese llegar a suplir la necesidad de comer de muchas personas, porque yo no, ¿cuántas personas hemos podido ver de pronto reunidas? En este caso es que sean más de 5.000, solo contando los hombres. Entonces, ellos de alguna u otra manera estaban acostumbrados a ver el poder del Señor actuar cuando ellos iban razonando paso a paso. Pero esto ya es algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ya es ver cómo el Señor se transfigura. Una palabra similar o por ejemplo, sinónimo podría ser una transformación, un cambio de forma. Ver al Señor Jesús siendo hombre, pero teniendo el poder de poder sanar y curar, poder multiplicar. Pero en este caso poderlo ver de una manera la cual nunca se había visto. ¿Recuerdan esa parte cuando dice que su rostro resplandeció como el sol? ¿Recuerdan a quién más le sucedió eso en algún momento de la historia? Moisés. ¿Cuándo le sucedió esto a Moisés? Decía que había tanta cercanía con el Señor, que cuando él hablaba y subía aquí al monte a hablar con el Señor, cuando él bajaba, él no lo sabía, pero tenía que su rostro resplandecía. Ese resplandor puede llegar a ser parte de esa santidad, el poder supremo del Señor. Ahora ellos, de pronto quizás conocían la historia, pero a él verlo con sus propios ojos, no sé cuál sería esa sensación. Imagínense ustedes eso. Sino más, piensen en la circunstancia de que en este momento, si nosotros estuviésemos, el Señor Jesús estuviera con nosotros. No sé cómo sería esa sensación de reconocer y saber que Él es, el Señor, que Él es el Hijo de Dios, ¿sí? Que toma forma humana. Pero ahora, en ese mismo momento, en cuando ellos se encuentran con Él, ven con sus ojos que su rostro, dicen que resplandece como el sol. ¿Ustedes han intentado por algún momento poder llegar a mirar al sol de frente? O sea, no hay manera de poder sostener la mirada por un par de segundos y terminar enseguecido. Nomás piensen en una luz artificial, un bombillo. No llega y lo mira por un momento y ¿qué pasa? Apenas tú cierras los ojos, es tanto que tus ojos quedan sin poder llegar a ver algo más de lo que esa luz puede generar. Entonces, ver que en ese momento, dicen aquellos estudios de la palabra que pudo ser en la noche, en la calma de la noche, en un monte apartado, quizás todo en silencio, ver que de un momento a otro el Señor Jesús resplandece su rostro como el sol. Que no solamente eso, dice, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Veíamos en Marcos que decían que no había ninguna persona que la base pudiese ser que esa ropa, esos vestidos fueran tan blancos como los podían ver en ese momento ellos. Entonces, para Pedro, en principal, porque igual los otros dos discípulos se encontraban también viendo esas circunstancias, fue algo que no podían llegar a comprender. Imagínense esa circunstancia de nosotros, de los seres humanos, poder estar en cercanía con esa presencia del Señor y ver cómo con nuestros propios ojos podemos ver la plenitud de Él. Vemos como en ese momento deja por un momento el Señor Jesús su forma de siervo, hecho semejante a los hombres, por un momento muestra su majestad delante de estos tres hombres, exteriorizando su gloria y majestad. No significaba que el Señor no fuese ese hijo de Dios, sino que al ser revestido de hombre, de alguna u otra manera permanecía oculto. Los discípulos conocían quién era él, pero otra cosa para ellos fue ver esa gloria manifestada en ese momento para ellos. Por favor, vamos a ir a Filipenses 2, verso 7.
Filipenses 2, verso 7 dice, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso era lo que habían visto estos discípulos hasta ese momento. El ver de que Dios, Hijo, como forma de hombre. Pero cuando en ese momento ven la majestad y la gloria exteriorizada, dice más adelante, ¿verán? De que les llegó a un punto de atemorizarse porque no sabían el qué hacer. No sé si les ha sucedido que en algún momento ustedes llegan y se encuentran con una persona la cual les puede llegar a intimidar. Una persona importante, el jefe, el dueño de la compañía en la cual trabajan. En ese momento, ¿qué sucede? ¿Qué suele pasar? Uno puede estar comportándose de la manera muy normal, pero cuando llega esa persona, hasta ahí llega, como que no sabe qué decir y como que cualquier cosa y no termina diciendo cualquier cosa. ¿Por qué? Pensamos que esta persona es superior. Y no, esta persona es muy importante y yo, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer? Y terminamos. ¿Sí? Ahora piensen por un momento que al pesar de ver al Señor Jesús, que los ha acompañado durante todo este tiempo, ahora ver cómo demuestra su gloria. ¿Cómo nos comportaríamos nosotros? Y eso es lo que vemos más adelante con Pedro en cuanto a la circunstancia que sucede. El Señor brilló con luz propia como el sol. Sus vestidos se hicieron brillantes. Jesús no tenía solo apariencia humana, sino que era completamente un hombre nacido de mujer y sujeto a la ley. Jesús es santo. Lo vemos en Lucas 1:35. Lucas 1:35 el Señor dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vemos la reiteración de que el Señor, el Espíritu Santo, muestra y anuncia el nacimiento del Señor Jesús y Él es totalmente, pero esto es lo que habían visto estos discípulos, pero no habían realmente comprendido, o sus ojos no habían visto completamente lo que iba y lo que estaba delante de ellos. Y es ese Señor Santo, el cual es 100% hombre, también es 100% Dios. Junto a la naturaleza humana del Señor, también está su naturaleza divina. Los discípulos habían visto esta naturaleza humana, pero quizás no tanto esa revestido de humanidad, hecho semejante a los hombres, era tomado como hombre por aquellos hombres. Por eso, esa gran circunstancia que pasa en ellos al poder ver lo que el Señor se estaba mostrando delante de ellos. La transfiguración evidencia en estos tres testigos que el Verbo, el Señor Jesucristo, en naturaleza humana, dañó su vida. Una transformación de su forma terrenal a esa forma celestial. Hecho en todo semejante a los hombres, pero sin pecado. Es lo que en ese momento ellos veían. Lo podemos ver también en Hebreos 4:15. La palabra del Señor dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sí. El Señor da un vistazo de esa gloria que ha permanecido oculta en su vida humana. Entonces, al pasar esta circunstancia, estos tres hombres realmente no saben cómo comportarse. Y es un punto en el cual vemos que más atrás, cuando lo leíamos en Mateo, ellos realmente no podían encajar del todo por su precisamente humanidad, por su sensación de hombre, el que el Hijo de Dios estuviese habitando con él. Que realmente aquel que iba a ser su Salvador los estuviese acompañando día tras día, acompañándoles en la noche al descansar, al levantarse, al cuando tenían hambre el poder tener, al cuando se cansaban el poder estar allí y sentarse.
Eso es lo que ellos habían visto a diario vivir. Y quizás ustedes se dan cuenta que nosotros nos acostumbramos a las circunstancias. Vemos normal lo que pasa en nuestras vidas. A veces para nosotros es normal el llegar y levantar y tener comida en nuestra alacena. Para nosotros es un normal el hecho de poder llegar, levantarnos e irnos a trabajar. Se vuelve nuestro normal. Pero ¿qué pasa? Muchas de esas circunstancias, nosotros normales, el Señor es la misericordia y su amor reflejado en esas cosas normales que vemos. Por eso, cuando se vuelve un diario vivir nuestras circunstancias, olvidamos qué tan importantes y qué tan valiosas son el poder tener y disfrutar de aquellas cosas que disfrutamos. En este caso, hablándolo con los discípulos, probablemente sucedía. Ellos podían ver su poder y su supremacía cuando el Señor hacía, cuando los acompañaba, cuando los fortalecía. Pero en ese momento quizás nuevamente, porque más adelante también habla en tanto en Marcos, que decían que estaban irresponsables, que probablemente estaban somnolientos. Y los toma por sorpresa el ver esa revelación del Señor Jesús al mostrar su divinidad frente a ellos. Entonces, hace hincapié con respecto a lo que más adelante en los siguientes versos vamos a leer. Verso 3. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ante ellos se aparecen o son visibles estos dos grandes personajes, tanto Moisés como Elías. ¿Recuerdan quién era Moisés? ¿Cómo recordamos a Moisés nosotros? ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente? El que abre el mar, quien libera a Egipto, el que acompaña y sale y del éxodo puede llevar el pueblo de Israel, libera de las cadenas del yugo de Egipto y comienzan la travesía con el pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Es lo primero que se nos viene a la mente, ¿verdad? Pero también hay algo que es meramente importante y es cómo el Señor usa a Moisés para poder traer su ley. Y es cuando el Señor llama a Moisés y le entrega estos 10 mandamientos. ¿Sí? Con esto vemos cómo Moisés hace parte importante y sale y aparece delante de ellos a estos discípulos que se reúnen junto a Moisés como Elías. Estos dos personajes significativos para Israel, Moisés, siendo esa personificación de la ley de Dios, y Elías, el cual es ese profeta considerado como uno de los más grandes profetas. ¿Alguien recuerda alguna característica de Elías? ¿Quién era Elías? Para allá vamos, pero ¿qué fue Elías en el momento para, digamos que sea recordado como ese gran profeta? No, ese es Juan el Bautista. Ese es Juan el Bautista. ¿Sí? Elías, la historia de él la encontramos en Primera de Reyes, del capítulo 17 hasta la parte de Reyes. Y dice, el profeta Elías es uno de los personajes más interesantes y distintos de la Biblia. ¿Por qué? Porque la vida de Elías estuvo llena de confusión. Hubo grandes características de Elías en donde mostraba, tenía esa gran convicción por momentos, pero por momentos sentía gran temor. ¿Eso a qué se les asemeja? A nosotros, ¿cierto? Nosotros por momentos podemos estar con esa seguridad plena de que el Señor está con nosotros, pero no pasado mucho tiempo, ya estamos pensando, ay, si no, 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 no". Entonces vemos cómo este hombre también pasa por circunstancias complejas, pero el Señor permite hacer grandes hazañas con ellos. ¿Sí? El misterio de Juan el Bautista se caracterizó por el espíritu y el poder de Elías, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, estos dos personajes, grandes estudiosos de la palabra, entran en discusión acerca de por qué ellos, qué representan, cuál es la circunstancia de la transfiguración. Y lleva a grandes, pero quisiera que nos enfocásemos más en lo que el Señor quería con respecto a estas circunstancias junto con aquellos tres discípulos que les acompañaban. En Romanos 3:21 leemos.
Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y en Lucas 9:31 nos escribe el tema de su conversación, que era la partida del Jesús. Aunque en Mateo no nos mencionan qué era la conversación que tenían. En Lucas nos muestra y nos dice que hablaban acerca de aquello que el Señor iba a hacer y era de su partida. Veíamos como capítulo anterior el Señor menciona y anuncia su muerte, declarando que Él iba a entregarse y iba a resucitar de los muertos. Y ese es el punto clave para lo que se desarrolla más adelante en el capítulo eh, de Mateo 17. Queda en evidencia para los testigos en este momento una respuesta ante una gran incógnita sobre la vida después de la muerte. Para ellos en ese momento queda demostrada la esperanza que al final no llega con solamente la muerte física. No sabemos, y digamos que la palabra no nos dice cómo fue que ellos reconocieron que cómo supieron que era Moisés y Elías. Ellos habían escuchado de sus obras, pero lo que no nos dice su palabra es cómo pudo haber sido reconocido tanto para estos tres hombres el hecho de que era Moisés y Elías. Pero algo sí que probablemente quedó claro en ellos al ver que estos dos hombres estaban allí. Siendo que el Señor lo mencionase, siento que fue una relación, una revelación divina, que ellos supieran quién eran, era el hecho de saber que claro, madre, los judíos conocían y entendían y sabían de la resurrección, pero no habían visto de alguna u otra manera una evidencia clara de cómo lo hace. Y en este caso estaban viendo de forma clara a Moisés, a Elías, teniendo una conversación. Entonces, eso genera en ellos, puede mostrar una esperanza de que el Señor Jesús y ellos iban a poder compartir, iban a poder tener esa vida después. Iba a haber una resurrección y se estaba anticipando aquella circunstancia viendo al Señor Jesús en su santidad, en parte de su santidad, y viendo a estos hombres que habían estado muchos años atrás conversando con el Señor Jesús. Vemos también que el estar allí también, y una representación también, no sé si Elías estuviesen allí, podríamos concluir que el Señor Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, era mayor que la ley representada por Moisés y que los profetas representados por Elías. Y vemos también cómo el Señor Jesús cumple también, muestra en esta palabra, por medio de lo que dice su palabra cuando se para, porque el Señor Jesús no vino para abrogar la ley ni los profetas, sino que vino a cumplirla. Eso lo encontramos en Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino que la presencia de Moisés y Elías son fieles testigos de la fidelidad de Dios. En Números 23:19 dice, Dios no es un dependiente, un hijo de hombre, para que sea aquí. Él dijo, y no hará, habló, y no ejecutará. Ellos confirman la persona, y este es el mensaje de Jesús. Entonces vemos que esta circunstancia que al parecer no es tan clara para poder llegar a entender cómo estos hombres, grandes hombres que el Señor había escogido, se juntan con el Señor, aparecen en gloria con el Señor y están hablando con el Señor. Es difícil de pronto de llegar a darle una circunstancia o un significado claro, pero lo que sí podemos ver es que el Señor Jesús es mayor que todo. En el verso 4 se pone la palabra del Señor dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estén aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 más, una para ti, otra para Moisés y otra para él. Como siempre Pedro, ¿no? La escena nos muestra de que quienes estaban haciendo su conversación eran Elías, Moisés y el Señor. Pero curiosamente Pedro entra a responder una pregunta que nadie hizo. A dar, meter la mano y decir, señor y señor, a interrumpir aquello que yo veo. Pero dice, uy, se Pedro. Pero volvemos al punto de lo que les mencionaba hace un momento.
Cuando nosotros nos encontramos frente a alguien, el cual es intimidante, cuando a veces de pronto no podemos saber ni siquiera qué poder decir, nuestro comportamiento puede llegar a ser errado. No podemos a veces hablar o decir algo. Y eso es lo que estaba pasando, quizás con Pedro y con estos discípulos. Él fue el como que se arriesgó a hablar y a decir, y dice la palabra que como no sabiendo qué decir, no sabiendo qué hacer, Pedro menciona y dice, oigan, sería bueno, es bueno para mí estar acá, es bueno para nosotros estar acá delante de tu presencia y delante de ellos dos, ¿por qué no? Hacemos una ramada, un tabernáculo, un lugar para que habitan el Señor Jesús como Moisés. La manifestación de la gloria del Señor Jesús muestra su esencia santa, dejando perplejos a sus discípulos. Y eso fue lo que quizás pasó con Pedro. Pero al no poder comprender todo lo que estaba sucediendo, genera en él esa cuestión de, ¿ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? Como adelantando de pronto hacia su momento, dijo, oye, yo lo que quisiera hacer de pronto es que este momento no se pase. En la presencia del Señor, como la estamos viendo en su gloria, permanezca más. Quizás en su cabeza estaba lo que el Señor ya había anunciado días atrás, cuando él decía que ya era momento de un gran. Quizás Pedro lo que anhelaba en su corazón era que ese momento perdurase el mayor tiempo posible. Y estas enramadas lo que mencionan es que él quería que de pronto pasar la noche allí. Quizás tanto los discípulos estaban acostumbrados a pasar la noche ¿qué? Al aire libre. Pero él dice, la importancia, dándole prioridad al Señor, pues es feliz. Señor, no, Señor, vamos a hacer esta llamada para que ustedes se puedan. Pero eso qué significa? Que en ese momento, teniendo quizás en su corazón Pedro algo bueno, o quizás su intención siendo buena de estar allí y poder extender esa presencia del Señor lo más tiempo posible, estaba yendo en contra de lo que el Padre, el Señor Jesús era precisamente ir a entregar su vida por nosotros. En Lucas 9:32 al 33 y Marcos 9:6, el Señor por medio de su palabra nos dice que Pedro no salió de lo- nos enfatiza de que ese momento pudo haber sido tan sorprendente para él que eso fue como lo primero que se le vino a la mente. Y en Proverbios, si era que fuéramos en el momento, Proverbios 17, 27, 28, Proverbios 17, 27, 28, dice la palabra del Señor, que ahorra sus palabras, tiene sabiduría. El espíritu prudente es hombre entendido. Aún el necio, cuando cayó, es contado por sabio. El que cierra sus labios, es inútil. Quizás ahí Pedro pasó por imprudente. Pasó por un momento en donde hubiera sido como dice por ahí la palabra, ahí dice una frase, calladito, pero no bonito. ¿Por qué? Que él en ese deseo de pronto de poder querer quizás comprender, de quizás poder sostener ese momento, termina diciendo algo, interrumpiendo un momento solemne que el cual ellos claramente lo entendían, pero también ha de rescatar esa intención de Pedro al querer preservar aquel momento majestuoso que tenemos el Señor Jesús, de nuestro sin razonar realmente la profundidad de aquella proposición. Estaba siendo contrario al propósito de Dios, el cual era que el hijo puesto algo que anteriormente le había recomendado, lo que leíamos precisamente en Mateo 16, 21, 23, unos versos anteriores que lo leíamos hace poco, que decía, pero él, entonces Pedro, verso 22, tomándolo aparte con nosotros, dice, no, Señor, de ninguna manera, esto te acontece. Ya había sucedido en un momento anterior, que Pedro había intentado hablar con el Señor Jesús para que no fuese. Y volvemos al punto de ver cómo se pudiese. Pero pregunto, ¿nosotros no somos iguales? Hay momentos en los cuales nosotros sabemos lo que el Señor nos dice. Sabemos cuál es su voluntad porque nos la muestra por medio de su palabra. Y nosotros salimos, pues, nos estiran en contra totalmente.
Es como cuando llegamos y le decimos, Señor, yo sé que tú tienes el poder para poder proveer el dinero que me hace falta. Confío en tu palabra. Y a los 5 minutos, ya estamos llamando. Ay, venga, Señor, ¿dónde puedo estar? Ay, venga, usted es porque si gota a gota que trae eso. Así es nuestro actuar. Y a veces lo vemos como somos nosotros. Pero así también vemos la condición humana de esos discípulos y lo vemos un poco más realzado con Pedro, porque él sigue siendo ese hombre impulsivo, que realmente tenía pasión por el Señor, por su obra. ¿No? Su condición humana, al igual que la de nosotros, es una que por momentos nos permite realmente tener esa plena convicción, confianza en lo que el Señor dice y hace, que a pesar de que hayan cosas las cuales a veces el Señor hace en nuestras vidas, con las circunstancias que pasamos, que decimos, Señor, entonces, el Señor tiene un propósito. Qué gran propósito el que tenía el Señor Jesús de entregar su vida. Pero para los discípulos aún no les cabía en su cabeza el saber que el Hijo de Dios que estaba compartiendo con él tenía que pasar por una muerte y no cualquier muerte. Para Pedro, que estuvo con él desde casi la comunión, quizás era algo que quería evitar a toda costa. Pérez Millos escribe, cuando un creyente llega a apreciar la gloria del Señor, no desea otra cosa que seguir contemplando. Es bueno que estemos aquí, decía Pedro, y de la misma manera se expresaba el alma cristiana cuando descubre la grandeza y la gloria de Dios. Es bueno estar con el Señor a solas. Es bueno estar donde Él está. Es bueno contemplar su gloria. El Señor pasa desapercibido muchas veces para los creyentes, porque no siempre descubren la gloria admirable de su persona. El que alcanza a descubrir la hermosura del Señor desea estar continuamente en la presencia, como decía el salmista. El Salmo 27:4 dice, una cosa he mandado de Jehová, esta buscaré, esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Quizás eso fue la esencia de todo en ese momento. El poder descubrir y llegar a comprender y poder ver esa presencia que me daba quizás esa calidez y esa esperanza de lo que aún no podían llegar a comprender. Aún ellos siendo testigos fieles de todos estos milagros, de lo que el Señor había prometido, de lo que el Señor había hecho en sus propias vidas, aún con este pequeño vistazo de su gran poder, de su santidad, de su soberanía, lo que quizás Pedro anhelaba, y eso es lo que creo que el Señor nos está llamando en esta mañana, es cuando nosotros que también, a pesar de que quizás nuestros ojos no han visto ese milagro como lo vieron ellos, quizás no hemos podido ver resplandecer el rostro del Señor y sus vestidos ser como esa luz brillante, nosotros sí hemos podido llegar a conocer al Señor, a poder ver su amor y su poder, a poder ver su gracia a través de la muerte del Señor Jesucristo, su resurrección, por lo cual nos da vida. Nosotros hemos podido experimentar muy seguramente de todo lo que el Señor ha hecho por amor de nosotros. Hemos visto cómo día tras día su misericordia nos acompaña. Y eso es lo que Pedro quizás quería encapsular a su manera en ese momento. Pero va a rescatar estas palabras, dice, cuando, del salmista cuando habla de decir, una cosa he mandado del Señor, esta búsqueda, estar en la casa de Jehová todos los días, de mí, para cantar esa hermosura y para ti, algo que a nosotros nos debería llamar a nuestras vidas, a nuestro diario vivir, ese poder estar aquí. Hablaba con unas personas en el trabajo y les comentaba acerca de cómo el Señor nos había prometido con mi esposa casarnos. Y ellos decían, oiga, pero usted dice que se casó, pero ¿cómo se casó? Y decían, no, pues por la iglesia y por la civil. Ah, ok. ¿Y en qué iglesia se casó? No, pues en una iglesia cristiana. Y dicen, no sé si es una iglesia cristiana. Porque para muchas personas es algo extraño el no conocer. Es muy común para quizás todos nosotros el saber y entender y el ver como
iglesia a la iglesia clásica, la iglesia católica. Al ver que eso tú lo, o sea, a simple vista tú la ves y dices, eso es una iglesia, aún sin conocer propiamente de lo que hacen, o lo que hay internamente allí. Pero causa curiosidad a muchas personas que de pronto no han tenido la cercanía de conocer una iglesia. ¿Sí? Y decir, no, es un local, en el cual es sirve de reunión para poder ayudar a los ellos como que estaban escuchando a la vez, ah, sí, es donde está ahí un, como decían ellos, como un púlpito, un templo, no decían una parte, decían algo más. ¿Por qué? Porque desconocían realmente parte de lo que nosotros conocemos en este lugar. Pero lo que quiero llegar con este pensamiento es el hecho de que por momentos, tanto aquellos que no conocen al Señor como que son nosotros, creemos que el lugar donde entra la presencia del Señor es eso. Esas cuatro paredes, un lugar donde hay un altar, esa es la palabra. Dice, ah, ¿dónde hay un altar? Donde hay un altar, donde quizás habla un predicador, donde está el pastor, donde se cantan alabanzas, y nuestro pensamiento se queda en ello. Allí es donde hay como justicia. Pero hay que entender y comprender, ¿cómo es así? Que realmente nosotros vamos a la presencia del Señor cuando decimos, cuando le buscamos realmente, cuando ponemos en sus manos nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestro diario vivir, ese lugar es donde realmente habita la presencia. Pero lo que quería quizás en ese momento era encapsular ese momento para no olvidar. Obviamente, seguramente el Señor nos muestra también en su palabra que a ninguno de sus tres discípulos se les olvidó eso que estaban esperando, eso que estaban viendo, porque solamente a ellos lo pueden decir. Y ellos lo expresan más adelante, tanto en los evangelios como en segunda de Pedro, cuando el Señor muestra que ellos recuerdan y dan énfasis de cuán grandioso fue ese momento para recordar que cómo el Señor se le reveló a unos hombres pecadores, cómo iba a ser a futuro cuando el Señor volviese y que debemos estar delante de Él. Verso 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz se descubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él, oí. Ahí vemos dos partes muy interesantes. ¿Qué dice? Las primeras cuatro palabras del verso. Mientras él aún hablaba. ¿Qué fue lo que habló? Pues miremos el verso 4. Esas últimas partes te dijo. Entonces, ¿qué decía? Señor, bueno es para nosotros que estemos de ti. Si quieres, hagamos aquí cosas más. No para ti, no para nosotros. Bueno, ¿y quién interrumpe la cena? Y es más, sino la nube de la presencia de Dios. El cual hace callar a Pedro. Y en ese momento es aún más, porque imagínense las circunstancias. Ellos se encuentran con el Señor Jesús. Ven cómo el Señor resplandece. Primera escena. Segunda escena. Ven cómo Moisés y Elías aparecen aquí. Ven cómo ellos están hablando. Pedro interrumpe queriendo observar quizás la situación de como hablamos. Pero aún ahora aparece la nube de la presencia, dice que los rodea y se escucha la voz desde la nube diciendo, este es mi hijo amado, que tengo complacencia en él". ¿Se imaginan la circunstancia ahora de estos hombres? O sea, fueron muchas cosas seguidas, las cuales una tras otra quizás no tenía entendimiento. Y ahora el Padre dice que nuevamente, digo nuevamente porque recuerdan dónde más hace unas palabras similares en el bautismo de Juan Jesús. En ese momento lo leemos que el Señor en Mateo 3:17 dice, y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". Estas palabras iban dirigidas al Señor, al Señor Jesucristo. Pero en este otro momento, siendo similares sus palabras, ¿cómo termina el verso 5? A él, como que dice, sus palabras iban específicamente a Pedro, a los discípulos que estaban acompañando, confirmando lo que el Señor decía. El Padre, en medio de la nube, que nos mencionaba nuestro hermano Alejandro Chiquiná, interrumpe las palabras de Pedro, afianzando al Señor Jesús
como su único Hijo amado. Estas palabras pronunciadas por Dios Padre, veíamos que son similares en Mateo 3:17, pero este momento son la confirmación a los discípulos que el Señor Jesús tiene en Mesías, quien iba a salvar a este pueblo, reafirmando las palabras pronunciadas por Pedro dadas por revelación divina en Mateo 16:17. Leamos Mateo 16:17. Dice la palabra del Señor. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios mío. Entonces él respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vemos cómo el Señor permite en nuestras vidas tener sus verdades por medio de su palabra. En este caso, Pedro menciona estas palabras, pero probablemente, como dice ella en su palabra, no fueron por él, no fueran que él estuviera presente en su mente esto, sino que el mismo Señor dice que el Espíritu, el Señor, el Padre Celestial, es quien le revela esto. Pero a veces, ¿qué puede llegar a suceder en Pedro en este momento? Probablemente como quizás las palabras que mencionaba Job en su momento, y vidas, esto fue revelado y Pedro lo puede pronunciar. Pero ahora el mismo Padre Celestial, en ese momento, en las circunstancias, confirma y ellos pueden entender, pues pueden verlo con sus propios ojos, lo que el Señor era realmente. Algo que su revestimiento de hombre no no lo podían ver del todo. Y eso es lo que pasa en esa circunstancia, lo que hace que sea tan sublime esa circunstancia que Pedro ve y que reafirma al Padre por medio de su quien estaba inspirado. Él es mi hija. Escúcheme, el Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La nube es el símbolo de la presencia divina. Y el contenido de la voz, la confirmación de que Cristo era el profeta anunciado por Moisés. Lo podemos ver en Deuteronomio, capítulo 18, verso 17 y 18. Deuteronomio 18, 17 y 18. La palabra del Señor en el verso 17 dice, y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, que hablará todo lo que yo. Él es aquel a quien debemos oír, aquel es el profeta Moisés, y la manifestación visible de Dios invisible. Y en ese momento se confirma una vez más por estos hombres que el Señor Jesús era él que se iba a encontrar, también era esa representación de lo que los hombres tuvieron, de lo que el mismo Padre permitió. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1:15 y 16. El verso 6 continúa diciendo, diferente 17. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron de entender. Era de entender que todo lo que estaba sucediendo para ellos era adoración. Era algo que sus mentes no podían comprender. Ver cómo todo lo que sucede, ver la representación del Señor Jesús ya no siendo solamente ese siervo, el cual está hecho en forma de hombre, sino que se muestra su grandeza y su poder, sino que ahora ven al profeta Elías de Moisés, representación de la ley y de los profetas, de lo que el Señor era y de lo que es, de que Él no venía a acabar con la ley, sino que la iba a cumplir. Y no solamente eso, sino que la nube de la presencia del Señor está delante de ellos, la misma nube que estuvo con Moisés cuando hablaba desde la montaña, que los mismos israelitas dijeron, Señor,
el Padre no nos hable porque sentimos que morimos. Ese mismo momento en donde ellos no estaban preparados, escuchan la voz del Padre diciendo, ese hijo no. Vino gran terror ante los hombres y era claro y era obvio, porque ver toda esa majestad contemplada en ese momento, para ellos les llenó de terror. Y dice que se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Parte de esa postrarse sobre sus rostros era en adoración. El saber que estaban delante de la presencia no solamente del Hijo, sino también del Padre. Que la nube de la presencia del Señor estaba junto con ellos. Pero adicional, era también ese temor que reverente, no ese temor del miedo, sino el saber de que estaban delante de la presencia del Creador de los cielos y la tierra, de quién estaban ahí, por quién estaban ahí. Eso es lo que llega a estos hombres y tienen ese gran temor, a lo cual quedan totalmente espantados, porque habían visto, oído, estudiado. Están viendo la grandeza del Padre, están oyendo las palabras del Señor. No cabía duda que estaban en la presencia de Dios. Aquello era algo tan único y sorprendente que era una cuestión conmovedora, la cual marcó sin duda la vida de estos docentes. No sé si ustedes pueden llegar a recordar el momento en el cual ustedes conocieron el Señor. No sé si tengan algún vistazo de lo que por el primer momento ustedes pudieron llegar a decir, oiga, fue en este momento en donde realmente conocí a Cristo, que sabía que iba a volver. Para muchos de nosotros quizás de pronto, yo recuerdo que en el momento en que em, el Señor se me revela en el sentido de que supe y comprendo de que yo era ese hombre, ese niño, porque fue más o menos a la edad de 12 años, que reconocí que sin Dios no era nada, y yo era un pecador y que por cualquier cosa que yo pudiese ser, mi destino era la muerte y el infierno. Fue algo que marcó mi vida para siempre. Pero yo sé que para algunos de nosotros es difícil recordar porque no es algo que llegue como de pronto lo veíamos con el Señor Jesús, que cuando Él se bautiza, baja el Espíritu Santo como en forma de paloma y salen las palabras del Padre diciendo eso. No fue como ese momento tan sublime, pero realmente podemos entender y comprender que hubo un momento en el cual nosotros dejamos y pasamos de ser aquellos hombres con el que separados de ese Dios a poder tener la gracia del Señor en nuestras vidas y ser reconocidos como sus hijos adoptivos. Puede que quizás no lo tengamos presente, pero realmente algo que debemos tener claro es que es un momento totalmente importante para nuestras vidas, porque dejamos atrás una manera de vivir en la cual estamos perdidos, cegados, esclavos por el pecado, para ser grandes. Ellos no iban a olvidar esta circunstancia en el momento de la grande bendición. Sugiere que aquella experiencia conmovedora sin duda marcó para siempre la vida de ellos, que podemos leer en Juan 1:14. Juan 1:14 el Señor dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como lo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esas son las palabras de Juan. Y también las vemos en Segunda de Pedro 1:16-17. Segunda de Pedro 1:16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios con gloria, de gloria, una voz que decía, y este es mi Hijo amado, el cual vemos que para estos hombres su vida ya no iba a ser la misma, a pesar de que el Señor Jesús ya era real en sus vidas. A ese punto marcó una confirmación de lo que iba a ser para ellos, lo que iba a ser para nosotros, cuando el Señor esté. Venga, por su ya vamos finalizando. Verso 7.
de Mateo 17. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Esta escena nos muestra ese gran amor del Señor al ver cómo comprende, siendo hombres, no podían llegar a comprender todo lo que estaba sucediendo. Cómo el temor los llena directamente a ellos. Jesús está siempre al lado de quienes, siendo suyos, están en conflicto o llenos de miedo. Los miedos desaparecen cuando el creyente está cerca de Jesús y siente su presencia. El temor reverente, que no es miedo, ante el Padre, el cielo debe estar en todo momento en la vida del creyente, lo que producirá confianza, pero a la vez el respeto por quien es nuestro Padre, pues también el de Dios. Versos 8 dice, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó decir, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. En esta parte el Señor instruye a sus discípulos para que mantengan en secreto por un tiempo lo que habían visto. ¿Por qué? Recordemos que el Señor dice que cuando iban a testificar, deberían haber dos o tres. Eso que estaban argumentando era real. Por eso el Señor también escoge a estos hombres, pero también les pide un momento para que, para que ellos callen hasta que Él sea resucitado. ¿Esto por qué? Porque ya hemos visto cómo las multitudes, las gentes, las personas que seguían al Señor Jesús, ¿qué querían hacer? Lo querían coronar rey. ¿Pero por qué lo querían coronar rey? En gran parte porque estaban viendo cómo el Señor proveía para sus necesidades, cómo el Señor los sanaba, pero también cuál era el deseo que siempre ha tenido el pueblo de Israel al momento en que se desvían por ir por sus pasiones, que es el ser liberado. Vemos todo lo del Antiguo Testamento en esa lucha constante de el hombre queriendo hacer lo que él quiere y el Señor, el Padre, queriendo salvar, cuidarlos, pero toda esta historia lleva al punto en que en este momento ellos son gobernados por él. ¿Y qué querían? Un rey que los libertase, que acabara con ese imperio. Por eso, en parte, el Señor te llama a decir, cuéntanos aún, porque si van a haber circunstancias las cuales en este momento no son. Entonces, sus discípulos le preguntan, diciendo, ¿por qué pues, verso 10, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Esto lo vemos en Malaquías 4:5, en donde ellos veían cómo los escribas habían dado a conocer de que primeramente Elías era quien debía venir primero. A ellos les parecía extraño, por lo tanto, que tuviesen que mantener en secreto lo que habían visto en el monte de la transfiguración. Pero el verso 11 dice, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo, Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Lo vemos en Mateo 11:14. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Esta parte es de bastante, ¿cómo decirlo? Debate por los estudiosos de la palabra, dando a querer entender a qué se refería el Señor Jesús y viendo cómo los discípulos entendían de que el Señor se refería, bien, a Juan el Bautista, como si fuese Elías. La explicación dada por el Señor a la pregunta de los discípulos respecto a Elías deja claro que Juan el Bautista vino a realizar el ministerio de Dios. Es la parte en la cual nosotros podemos llegar a querer entender lo que el Señor se refería. Dice Mateo 17:12, mas os digo, Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que hicieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. De modo que Jesús identificaba a Juan el Bautista como esa promesa en la 15, aunque no era el verdadero Elías en persona, porque sabíamos que en la escritura el Señor ya había anunciado a que iba a venir alguien que abriría el camino al Señor Jesucristo. ¿Ese quién? Juan el Bautista. De modo que los discípulos, después de las palabras de Jesús, llegaron a comprender que Juan el Bautista cumplió plenamente aquella antigua profecía que no nos. Entonces, ya para concluir el mensaje en el día de hoy, lo que el Señor
siento que llama a nosotros en esta mañana con ya Carla, con respecto a esta porción de su palabra, es que la transfiguración, en primera medida, es la autenticación, es la confirmación de que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, es el Mesías. Lo vemos con las palabras desde la nube del Señor diciendo, este es mi Hijo amado. La segunda parte es que la transfiguración es la anticipación del reino glorioso que será establecido en la tierra. De ahí, por eso el verso que les decía yo de leer un poquito antes, de Mateo 16, el cual dice, Mateo 16, 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. En parte ellos podían llegar a ver una pequeña de lo que iba a ser al momento de que el Señor regrese. Y una tercera, podemos llegar a tanto a comprender es que la transfiguración es una ilustración de las habitantes del reino venidero. El que ellos, estos discípulos, pudiesen ver de que tanto Moisés como Elías, después de su muerte, habían sido resucitados e iban a ser resucitados en un futuro, sino que en ese momento ellos aparecen en la presencia del Señor y en la presencia de estos hombres. Y quisiera terminar con esto, que es de pronto gran parte de lo que siento yo que el Señor nos llama a amar. Y es poder, así como Pedro, de una manera equivocada, de una manera quizás en el momento menos oportuno, pero queriendo conservar esa presencia de Dios. Sabiendo de que muchos de nosotros quizás queremos, como en el anterior, pues, Gedeón, en ningún momento cuando el Señor lo llama a liberar al pueblo de Israel, entonces, y él te dice, Señor, si tú estás conmigo, necesito esa la historia, entonces te entramos en jueces. Aquí coloco un pedazo de algodón de lana. Si eres tú, se coge la lana, pero que la tierra esté seca. Y el Señor en su amor se coge y hace conforme a eso. Y no contento este hombre que dice, no, 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 señor, pero solo para reafirmar. Ahora lo contrario, vuelvo a colocar la lana, pero que la tierra esté totalmente mojada. Pero, ¿y el señor qué hace? Y uno dice, oiga, pero qué atrevido, ¿cierto? O sea, qué difícil para esto. Eso también me acuerdo un poco también cuando Abraham va y le pide al Señor que no destruya la tierra de Sodoma y Gomorra. Dice, Señor, pero 50 a 50. No, no. No, pero 50, pero no, perdóname si. Dice, pero qué atrevidos. Pero vuelvo a mirar la perspectiva del pueblo de Israel conmigo y digo, sí, exactamente igual. Somos exactamente iguales con el Señor, en donde no se nos es suficiente ver cómo el Señor nos ha guardado, nos ha estudiado, nos ha salvado, permite que tengamos hoy vida, permite que podamos levantarnos de ser, podamos conocerle a Él, podamos escuchar su palabra, podamos tener la tranquilidad y la seguridad, y eso espero que todos mis hermanos los que están acá podamos tener la seguridad plena de que cuando partamos y nuestro cuerpo mortal muera, vamos a ir a la presencia del Señor, aún así lo olvidamos. Quisiera finalizar con estas palabras del Salmo 27 diciendo nuevamente, una cosa demandada de Jehová, esto buscaré, lo buscaré en todo tiempo, en mi trabajo, en mi casa, iglesia, en mis estudios, que todo lugar llegue a ser así. Así se rompe la distinción entre lo sagrado y lo secular, entre la presencia del Señor y convivir con Él y nuestra vida diaria. Todo trabajo y lugar es consagrado al Señor. Por esta causa envió el Señor Jesús, el Señor, el Padre, a su Hijo en semejanza de carne, para hacer por los hombres la obra que el hombre no podía hacer por sí mismo. Y perdonamos pues, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, de causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Con hambre y cuidado.
entregando al Señor Jesús para hacer lo que nosotros no podíamos hacer, y era pagar esa deuda que teníamos con el Padre al ser pecados. Por eso, a finalizando, si tú, querido amigo, conocido, que de pronto has estado, has venido, has estado ante la en esta iglesia, en este lugar, y aún no tienes esa seguridad plena de que cuando tú fallezcas o cuando el Señor venga, puedas estar delante de la presencia del Señor. Te invito a poner confianza plena en que el Señor Jesús murió por ti y que por tienes Jesús. Acompáñame, mi amado Dios, Dios Santo. En esta tarde te doy gracias, Señor, porque podemos ver en tu palabra que tú amaste tanto al mundo, Señor, que te enviaste a tu Hijo unigénito. Vemos cómo tú por medio de tu palabra mostraste a hombres los cuales tú llamaste, Señor, siendo imperfectos, siendo quizás imprudentes, como Pedro, por momentos dándose a aquellas circunstancias en donde se dejaban llevar por lo primero que inicia su mente, en su corazón. Aquellos hombres los cuales no podían comprender tu gran poder, Señor. Aún te pedían milagros para poder confirmar aquella grandeza, Señor. No somos ajenos a ello porque somos iguales. Por eso te pedimos que nos ayudes, Señor, a poner nuestros ojos, de que podamos ver esa presencia tuya, Señor, ese poder por medio de lo que tú hiciste, por medio de tu iglesia. Gracias por tu palabra, Señor. Ruego para que permitas que deseemos así, como Pedro de en su corazón, decía de alguna manera, el poder preservar tu presencia, el poder querer estar siempre contemplando tu poder. Pero eso solamente lo podemos hacer dejando nuestros pensamientos, nuestros gustos, nuestra manera de vivir, la cual solo quiere realmente querer hacer lo que nosotros pensamos, querer hacer lo que tú nos llamas a hacer. De esa manera es que podremos experimentar una vez más tu gran poder sobre nosotros. Gracias por tu palabra. Oramos para que nos guíes, Señor, a seguir proclamando aquella verdad de que tú eres ese Dios poderoso, el cual no debe estar alejado totalmente del pecado. Y el único camino que llevas aquí es Señor Jesús. Arrepintiéndonos nosotros de nuestra manera antigua de vivir, dejando atrás todo lo que éramos, Señor, y siguiéndote. Te agradecemos por este lugar, Señor. Rogamos de que tu palabra siga siendo cada día más viva y eficaz. Cada día nos transforma para poder estar en tu presencia. Que se ves tú obrando en nosotros, transformándonos de gloria en gloria, hasta que podamos contemplar y poder ver aquello que estos discípulos vieron en un momento de tu majestad y tu poder. Por gloria, honra, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias.